Bienvenidos a la octava mesa que se titula Activismo climático y juventud en el contexto del COVID-19. Antes que nada, queremos pedir unas disculpas por los contratiempos que tuvimos en la mesa anterior. Recuerden que este es un espacio para la construcción de comunidad y conocimiento entre todos y todas. Por eso, si quieren dar alguna participación o tienen alguna duda, pueden levantar la mano o dejar sus comentarios en el chat y nosotros vamos a otorgarles la palabra, ¿no? Queremos agradecerle mucho a los participantes por haber aceptado esta invitación. En esta ocasión tenemos a los chicos de Extinction Rebellion y a las chicas de Ecociencias. Y bueno, este, los chicos de Extinction Rebellion son Roxana Gutiérrez Bolaños, que es una ingeniera industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey. Es apasionada por hacer realidad la transformación y transición hacia un sistema sociotecnológico que nos permita vivir en armonía con nuestros ecosistemas y la naturaleza. Es miembro de Extinction Rebellion desde octubre del 2019 y ha dado charlas desde el colectivo. Le interesa despertar al activista que todos llevamos dentro por unir fuerzas a la lucha con el mejor futuro que que no nos lleva a la extinción. Y Marcos Morales estudió biología en la UNAM, fue voluntario en IESEC, en donde trabajó como vicepresidente de intercambio saliendo del comité IESEC-ITAM y como soporte de equipo nacional en IESEC México. Fue facilitador de Chairman por organización llamada Brothers Keepers Initiative en Nigeria, en donde se buscó dar becas académicas a niños y niñas. Ha participado en congresos regionales de IESEC, es cofundador de Resiliencia 2020 y es un proyecto que busca reivindicar las formas en las que vivimos e interactuamos con los ambientes a través de la instalación de técnicas en hogares gratis y en la instalación de un modelo de economía circular. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y también tenemos a las chicas de Ecociencias. Y tenemos a Paola Shanat Ruiz, y es estudiante de séptimo semestre de la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM y es originaria de Poza Rica, Veracruz. Actualmente es parte del colectivo estudiantil Proyecto Ecociencias en la red de jóvenes ambientalistas y tiene un puesto laboral de educación ambiental mundial por el cual fue jueza en una convocatoria de escuelas por la tierra. Le interesa ampliamente la crisis climática, por lo que es especializada en el uso de bioinformática para la conservación de especies. Y tenemos a Viridiana Aguilar, que es egresada de la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Durante su formación como bióloga se enfocó en temas relacionados con el medio ambiente. Desde noviembre del 2018 a la fecha forma parte del colectivo Proyecto Ecociencias UNAM, en donde se ha creado contenido de divulgación y compartido por redes sociales. Elabora encuestas para conocer la percepción climática de la comunidad de la Facultad de Ciencias de la UNAM, organiza talleres, conferencias, ciclos de cine, debate y participó en la Semana de Acción Ambiental liderada por Ecociencias. Bueno, les damos muchas gracias y la bienvenida a su espacio de todos y todas, y pues les cedo la palabra. Si quieres puedes empezar, Marco. Sí. Hola, buenas tardes. Voy a compartir una diapositiva, una presentación, no sé si llegan a verla. ¿Sí se ve? Bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Daniel. Mi nombre es Kevin Morales, soy miembro de Extinction Rebellion desde principios de este año. Y bien, la plática que vamos a mencionar el de hoy es qué se necesita para cambiar el mundo. En realidad, cualquier persona hoy en día puede hacer un cambio, y no importando la situación a la que nos estamos enfrentando. Sin embargo, hay tres cosas que cualquier persona debe de hacer. Lo primero es cambiar el estilo de vida. Muchas de las veces estamos todo el tiempo quejándonos de lo que están haciendo o la falta de leyes o falta de ejecución de parte del gobierno, pero no estamos dando cuenta que somos nosotros partícipes de las problemáticas que se están llevando a cabo a nivel mundial. Por esta razón es importante hacer un cambio en el estilo de vida.
No es propio de este discurso, de esta plática, ahondar en eso, pero bueno, es algo muy interesante cómo uno puede incluso ahorrar dinero al hacer su cambio en estilo de vida y mejorar de esta manera el tema ambiental. Por otro lado, involucrarse o crear proyectos ambientales. Ahorita seguramente escucharemos más proyectos de esta índole. Yo en lo personal dirijo un proyecto que se llama Resilience 2020, que es instalación de ecotecnias de manera gratuita en hogares y de esta manera generan un ingreso adicional a las viviendas. Y utilizamos un modelo de economía circular. Pero bueno, en conjunto de eso, cambiando mi vida y haciendo un proyecto ambiental, en realidad no hace todo el impacto completo. Y es necesario unirse a un movimiento que genera una presión. Vamos a poner un ejemplo. Si en un lago está contaminado, a lo mejor yo hago una presión hacia el gobierno, pero si yo no genero un cambio en el estilo de vida, pues estoy siendo contribuyente a que se siga contaminando el lago. Y si me espero a que el gobierno resuelva la problemática, pues puede durar demasiado tiempo y por eso tengo que hacer un proyecto ambiental que disminuye el tiempo en la que se genera un impacto positivo en este caso, en este lago. Y por lo mismo, les pedimos y los tratamos de promover a ustedes que se involucren a un movimiento. Hay diferentes tipos de movimientos. Han conocido seguramente el Friday for Future, organizado por Greta Thunberg. Seguramente han escuchado el EPOC Movement, que es Protect Our Planet Movement. Y bueno, en este caso es Extinction Rebellion. Extinction Rebellion es un movimiento que surge en octubre de 2018 por medio de unos científicos en Londres que estaban hartos de que a pesar de todas las peticiones, cabildeo que se hacían, proyectos, en realidad la situación no mejoraba. Entonces, lo que decidieron hacer es, afuera del Parlamento, denunciar al gobierno las acciones y la falta de acciones de parte del gobierno y se generó la declaración de rebelión. En ese momento se juntaron 1,500 personas, pero más adelante ha crecido drásticamente Extinction Rebellion. Y ahorita en pandemia, de hecho, Extinction Rebellion a nivel mundial ha tenido mucho más fuerza por la creatividad que tiene con la cual se pueden hacer las diferentes acciones. Hoy en día Extinction Rebellion está en más de 65 países, más de 1,000 grupos que se involucran y cumple con la necesidad de hacer algo inmediato, tratar de resolver una problemática que estamos afrontando todos, que es la crisis climática. Como ustedes saben, hay muchas predicciones. Había predicciones hace 12 años que decían que finales de este año era el límite, el punto límite, el tipping point para poder hacer reivindicarnos, cambiar la forma en la que hacemos los procesos para así mitigar el impacto negativo en el ambiente y hacer que no lleguemos a 1,5 grados centígrados por encima de lo de antes de la época de la revolución industrial. Sin embargo, hay otros ponentes que dicen 2030. Pues sabemos que en la Ciudad de México, por ejemplo, nos vamos a quedar sin agua entre el 2025 y 2030. Entonces estamos hablando de entre 5 y 10 años. Si no hacemos algo, realmente vamos a vivir las consecuencias. Y bien, hay muchos fenómenos que se llevan a cabo a nivel mundial. Como ustedes saben, ha incrementado la cantidad de incendios, se ha incrementado la temperatura, sobre todo, por ejemplo, en el norte, en este caso en Rusia, por ejemplo. Las tormentas han sido con mayor fuerza. Y bueno, estamos viviendo este año un reto aún mayor, que es la crisis por COVID, y además se está dando el fenómeno de la niña, ¿no? Que se estima que nuestro país, en el caso del occidente, ¿no? La parte del Pacífico, va a llegar como sequía, mientras que en el Atlántico llegará como inundaciones extremas, ¿no? Entonces estamos viviendo una situación complicada y tenemos que hacer algo al respecto. Para ello, Extinction Rebellion propone 3 cosas. Demanda al gobierno 3 cosas. En primer lugar, siempre tiene que decir la verdad. Y al gobierno le pedimos que utilice los términos correctos. Una de las situaciones que nosotros hemos estado hablando, si se dan cuenta justo por ahí del 2000, es en la época de cuando estaba en este caso la contienda electoral entre Bush y Al Gore. Al Gore mencionaba calentamiento global, mientras que Bush empezó a utilizar el término cambio climático. Como ganó Bush, empezó a utilizarse ese término. Y esta es la razón. Calentamiento global y daba a entender que había una urgencia, hacerlo inmediatamente o nos incendiábamos. Mientras que cambio climático, y sobre todo en los países latinoamericanos que utilizamos el término clima a diestra y siniestra, lo que menciona es, pues todo el tiempo estamos generando un cambio, la vida genera un cambio, hay cambio de estaciones, incluso el clima puede llegar a cambiar, no nada más el tiempo meteorológico. Entonces, no generaba esa urgencia.
Nosotros pedimos que se digan las cosas como deben de ser, con bases científicas, y empezar a utilizar los términos crisis climática y ecológica o pérdida de biodiversidad. También una de las demandas es actuar ahora. No tenemos tiempo, tenemos de aquí al 2030 prácticamente, que es ahorita el estándar que se tiene, el consenso a nivel mundial, para llegar a un límite en las emisiones que estamos generando. Y abrir la democracia. Si tiene que haber una participación ciudadana en todas las cuestiones que estamos generando. No es nada más la política para los políticos, sino debe de haber un involucramiento de parte de la ciudadanía. ¿Y cómo lo hace Extinction Rebellion? Extinction Rebellion a través de la desobediencia civil. Hay muchas facetas de la desobediencia civil, y muchas de las cuestiones de este movimiento es que ha sido criticado, pero muchas veces ha sido criticado cuando el movimiento no tiene éxito. Sin embargo, si vemos un poco la historia, el término desobediencia civil surge en 1552 por Etienne bueno, no soy francés, pero Etienne de la Boyd, o así supongo que más o menos se va a pronunciar, y acuña el término desobediencia civil en un discurso sobre servidumbre. Más tarde, David Thoreau habla ya en un ensayo, presenta las bases sobre qué consiste la desobediencia civil, y bueno, los movimientos que han habido sobre desobediencia civil se basan sobre todo en estos estándares que muestra Thoreau. Pero básicamente es una ejecución, tiene que ser pacífica y no violenta. Uno de los principales ponentes de la desobediencia civil fue Mahatma Gandhi. Nadie critica los resultados, pero en su momento, mientras los estaba llevando a cabo, era muy criticado. Otro es Martin Luther King, ¿no? Que también generó una desobediencia civil donde incluso paralizaron los autobuses durante un año. Entonces hubo una afectación económica, y es parte de la esencia de la desobediencia civil. Tienes que hacer una afectación, algo que no sea cómodo para que el gobierno pueda actuar. Vemos a Desmond Tutu junto a Nelson Mandela. Es más conocido Nelson Mandela, pero Desmond Tutu, mientras Nelson Mandela estaba en la cárcel, ayudó a hacer una presión internacional económica sobre Sudáfrica para evitar el apartheid. Y Desmond Tutu, una de las cuestiones, esta presión hizo que el gobierno tenía incluso un torneo de rugby en puerta, que es un deporte que era propio en este caso de la gente blanca, y que fue cancelado. Entonces ya no pudieron participar en ninguna contienda a nivel internacional, y eso fue pegarles en el ego. Entonces no solamente la cuestión económica, sino también deportiva. Al final de cuentas tuvo éxito, y nadie critica las acciones que hicieron hoy en día, pero en su momento fueron muy criticados. A Nelson Mandela lo metieron en la cárcel mencionando que era comunista. Hoy en día vemos también un movimiento que todos han de ver del lado izquierdo, que es Black Lives Matter, y este movimiento que tiene mucho peso a nivel internacional hoy en día, pues ha sido también criticado la forma en que lo hace. ¿Por qué? Porque llega a haber un vandalismo, y eso es ahí un punto crucial para Extinction Rebellion. Extinction Rebellion lo que busca es generar desobediencia civil, pero de manera pacífica. Y la parte pacífica es un término un poco complicado, porque para una persona a lo mejor pintar una pared puede ser algo pacífico, mientras que para otro puede ser agresivo. Entonces, justo es una de las luchas que siempre están habiendo en estos movimientos, cuál es el límite. Y bueno, del lado derecho podemos ver, en este caso, el paro nacional que se hizo por parte del movimiento, justo para evitar los asesinatos de mujeres, y bueno, y el abuso, en este caso, de género, que se está llevando a cabo en este país. Extinction Rebellion utiliza diferentes formas para presentar sus acciones, y siempre busca hacerlo de la manera más creativa. La creatividad es lo que lo hace visual y hace que la gente se involucre. Y bueno, tenemos diferentes valores que buscamos. En primer lugar, pues tiene que ser compartido con diferentes movimientos, diferentes personas. Hay una visión hacia lo que queremos hacer. Tiene que haber una cultura regenerativa en el tipo de suelo, la forma en la que nosotros estamos tratando de renovarnos. Hay que encontrar el 3.5% de la población, porque hay estudios que mencionan que si juntas el 3.5% de la población y haces alguna acción, al final de cuentas se genera una especie como de pandemia de acción, y entonces se genera ya un cambio social. Así, no todos empezaron a hacer la Revolución Francesa, fue un grupo pequeño y empezó a replicarse. También mencionamos que somos parte de la problemática, no solamente es culpa de los demás, sino somos parte de. Vivimos en este sistema tóxico y hay que hacer un cambio desde nosotros y hacia el resto. Tenemos que hacer todo el tiempo preguntarnos si las cuestiones que nos han enseñado son las correctas, o hay que hacer cuestiones adicionales.
mitigamos el poder. Buscamos que no haya protagonismos, todos somos protagonistas, pero no tiene que haber una persona líder. Siempre el liderazgo es rotativo. Y para que se den una idea, los fundadores de Extinction Rebellion solamente forman parte de este liderazgo en Extinction Rebellion en Londres, pero a nivel mundial hay un Extinction Rebellion internacional y ellos no forman parte. Entonces, ellos se dieron este poder y es parte de lo que buscamos. Cualquier persona es bienvenida, pero siempre tiene que acatarse, porque somos un movimiento pacífico. Buscamos la acción directa, no violenta. También lo que buscamos es no culpar a las personas. Todos tenemos que hacer nuestro cambio en nuestro estilo de vida. Si tomo refrescos, ¿cómo tengo que bajar el consumo? Si estoy fumando, bueno, también genera un daño, no solamente a mi salud, sino al resto. Si estoy comiendo demasiada carne o productos de origen animal, ¿cómo bajarlo? Si puedo ser vegano, serlo. Si no, basarnos en productos con base en plantas, en semillas, en hongos y demás. De tal manera que evitemos impactar negativamente al ambiente. Pero todos tenemos que vivir nuestro proceso para convertirnos digamos, en agentes de cambio ambiental a nuestro ritmo. Entonces, no es bueno criticar porque la gente se tarda más en hacerlo. Pone una barrera y es difícil después convencer. Somos una red no violenta, entonces buscamos esto, ser completamente pacíficos, aunque nuevamente caemos en esto que no sabemos definir completamente qué es eso de pacífico, pero de cajón no podemos ser una institución que es un movimiento que agreda físicamente a otra persona. Y bueno, buscamos la autonomía no descentralizada. ¿Qué es esto? Que en realidad las personas, los grupos, se reúnen en diferentes acciones. Si yo formo parte de una acción, por ejemplo, yo me dedico a la parte de comunicación, bueno, yo formo parte en eso y de un día puedo mudarme y ahora sé la parte que se dedica a la parte de logística y no hay ningún problema con respecto a ello. Y cada una de estas células, así las llamamos, son autónomas y tienen cierta responsabilidad. Buscamos nosotros hacernos entender que somos parte de un entorno, parte de la naturaleza y hay que hacer una distinción en la forma en la que estamos viviendo, hacer un cambio drásticamente y volvernos más regenerativos. Lo que hagamos, lo que extraigamos de la naturaleza, hay que devolverlo y hacer que se replique. Esa es la forma en la que deberíamos estar buscando. Y eso lo hacemos a través, por ejemplo, o sea, parte de lo que buscamos es que se empiecen a promover políticas, por ejemplo, de economía circular. De esta manera nos organizamos, no somos una institución, un movimiento jerárquico, sino por células. Y como les menciono, podemos estarnos rotando constantemente. Y esa es la forma que lo hacemos, ¿no? Entonces, internacionalmente tenemos un área que se encarga de coordinar, de organizar, pero yo puedo hacer un movimiento sin siquiera tener, o sea, hacer una acción sin tener la cooperación internacional y no tengo ningún problema. Mientras yo siga haciendo acción directa, no violenta, puedo decir que soy parte de Extinction Rebellion. Y esa es la forma en la que nosotros tratamos de hacer la distinción entre si ya de repente llegó a ser una acción, algo que pasa de este límite, entonces Extinction Rebellion se deslinda de esta responsabilidad. Y bien, finalmente, como menciono, los grupos, las células que se conforman, pues tienen un propósito, tienen cierta responsabilidad. Si hay una acción, por ejemplo, y conlleva en que uno tiene que vestirse representando a un animal y todos están esperando que yo, por ejemplo, menciono que soy una jirafa, voy a vestirme como una jirafa, pues hay un compromiso. Yo tengo que llegar vestido de jirafa, porque esa es mi responsabilidad. De lo contrario, ya no van a querer. Y estas células son autónomas. Hay cierto respeto hacia la autonomía. Ahora, si yo quiero involucrarme más, pues puedo unirme a esa célula. Y bien, esa es parte de Extinction Rebellion. Esa es la forma en la que nosotros hacemos las cosas. Nuevamente buscamos hacer un cambio social, un cambio ambiental, pero no solamente es una propuesta de hacer un movimiento, sino también es una propuesta de cómo organizarlo. ¿Qué pasa si se cambia la forma de gobierno, la forma en la que políticamente hoy operamos en el mundo? Bueno, Extinction Rebellion propone cómo hacerlo, de quitar la jerarquía y hacerlo de esta manera por células y grupos en donde trabajen de forma cooperativa. Bien, eso es todo. Y bueno, dejo más adelante para las preguntas que vamos a trabajar. No sé quitarla esta. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí.
Ya, creo que ya se quitó. Ya se salió la presentación, ¿no? Ya no la ven. No, ya no. Ya no la Vemos la compartición. Bien. Ok, No perfecto. sé si- Entonces, creo que ahora es el turno de Ecociencias, me parece. Así es. Vale, ok. No sé si puedan presentar. Sí, O por yo favor. mismo puedo presentar. Sí, me parece que nos puedes presentar Tú sin puedes problema. presentar. Muchas gracias. ¿Perdón? ¿Vas a proyectar o yo proyecto? Tú, por favor, si es que puedes. Sí, ahorita mismo. Me dicen si ya pueden ver la pantalla. Bueno, agradecemos a... sí. Agradecemos a Extinction Rebellion por su aportación. Por favor, no duden en participar, ya sea en Facebook o en el chat de Zoom, y por cualquier pregunta, duda o inquietud, y se las hacemos llegar. Muy bien, chicas de Proyecto Ecociencias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirnos compartir un espacio con Kevin y la maravillosa ponencia que tuvo. Creo que explica muy bien también varios de los principios que compartimos desde Ecociencias. Lo que queremos ahora es explicarles un poco sobre un poco el activismo ambiental que hemos hecho desde nuestras trincheras a partir de que se vino esto de la pandemia. Pues como les comentaba a los chicos de UDS y a Kevin desde el inicio, es una situación bastante complicada porque pues no podemos salir de casa, no se puede trabajar en colectivo, o bueno, no como estábamos acostumbrados. Sin embargo, hemos hecho cosas desde nuestra trinchera que quisiéramos compartirles, ya que hay algo que ha permeado en esta situación, y es la desesperanza y la impotencia de no poder hacer nada frente a la crisis ambiental, ecológica, la crisis de civilización que atravesamos. Sin embargo, aunque piensen que no hay esperanza, queremos compartirles que sí la hay y que pueden hacer acciones desde lo individual, en su comunidad y en lo colectivo, y ahorita les vamos a mostrar algunos ejemplos. Y bueno, voy a darle la palabra a Pau para que nos explique qué hacer, o más bien, si ustedes piensan que ya estamos en una situación súper pesimista y súper desesperanzadora, pues no, les vamos a mostrar cómo se puede recobrar un poco de esperanza, y pues le doy la palabra a Pau para que nos explique un poco más acerca de ello. Sí, muchísimas gracias, Vicky. Pues justamente lo que acaba de decir. No sé si le puedas pasar de una vez a la siguiente diapositiva. Perfecto. Pues sí, algo que queremos recalcar, sobre todo porque la contingencia se ha extendido, al menos aquí en México, pues por más meses de lo que estaba inicialmente planeado. Ah, no, regrésale al anterior, por favor. ¿Viri? Ya está la anterior, Ah, ok, sí. la de cómo recuperarlo. Sí, bueno, de nuevo, algo que yo quería recalcar es que pues nosotros todos pensábamos que a lo mejor esto se acababa en abril o mayo, y después nos dijeron, no, a lo mejor junio, inicios de julio, agosto, septiembre, estemos aquí, ¿no? Y ahorita ya no sabemos en realidad cuándo se va a acabar esto, entonces sentimos que estamos viviendo como en un continuo que no se acaba. Entonces, primero que nada, y creo que esto a veces no es muy resaltado en nuestros grupos, es que es totalmente entendible sentir desesperanza, dada la situación actual. Sobre todo justamente porque pues la pandemia fue causada por la globalización, ¿no? Y fue causada por la destrucción de la biodiversidad y por la pérdida de especies. El virus COVID-19 en realidad fue un virus que se tenía que haber quedado pues en el sureste de las selvas de Asia, y pues fue nuestra invasión a ese territorio que causó su expansión eventual. Entonces, lamentablemente, pues si no hacemos algo al respecto, este tipo de pandemias se van a dar más seguido, y se van a dar, pues a lo mejor ahorita, digo, pudimos haber tenido suerte que este virus tenga una tasa de mortalidad relativamente baja, pero si no hacemos algo, pues en realidad no sabemos qué podemos esperar en el futuro, ¿no? Entonces, primero que nada es totalmente
entendible, sentir desesperanza es normal, es humano, sobre todo porque, pues sí, ya estamos a finales de año y pues que hay vacuna, que a lo mejor ya no hay vacuna, que a lo mejor regresamos a clases hasta agosto, que a lo mejor no, no se sabe. Entonces, justamente quiero que ahorita mi enfoque en estas próximas diapositivas sea sobre cómo recuperar y alimentar la esperanza. Y yo les quería compartir una frase que me gusta mucho, que es: el cambio climático es violencia a escala global contra lugares y especies como también contra los seres humanos. Una vez que lo llamemos por su nombre, podemos empezar a tener una conversación real sobre nuestras prioridades y valores. Y justamente yo me quiero enfocar en cómo podemos tener una conversación sobre este tipo de cosas y cuáles son las dimensiones que abarcan. Entonces, ahora sí ya la próxima diapositiva. Esta es una teoría que a mí me gusta mucho, viene de un texto que me gustó mucho leer, que se llama La Brújula del Gran Giro. Entonces, la Brújula del Gran Giro tiene que ver con nuestra composición de los valores y cómo está anidada la esperanza, desde dónde podemos empezar y hasta dónde nos podemos expandir nosotros. Entonces, primero se tienen las acciones de contención, ¿no? Las acciones de contención generalmente son, digamos, de las más habladas, porque son las que más, ¿cómo llamarlo? Son las que más atención de los medios reciben. Entonces, bueno, como aquí puse, intentan mantener la línea para dar tiempo a que los cambios sistémicos tomen lugar. Entonces, pues sí, o sea, son de las cosas que nosotros vemos usualmente, ya sea en las noticias, en la tele, entre nuestros grupos de trabajo, porque algunos ejemplos son, no sé, protestas, son huelgas, a lo mejor difundir alguna noticia que necesite ayuda. Y pues, bueno, aquí puse algunos ejemplos, ¿no? Como denunciar y exponer prácticas corporativas, circular peticiones, romper la cultura del silencio, que de hecho romper la cultura del silencio tiene que ver con cambiar nuestra perspectiva de que algo no puede ser hecho a que sí puede ser hecho, ¿no? ¿Por qué no cuestionaron las cosas? Y básicamente cambiar cómo nosotros dado algo por cierto cuando en realidad puede ser falso. Entonces, es por eso que yo me he estado enfocando bastante en este tipo de cosas últimamente. Y también algo muy necesario y pues algo que toma bastante pues coraje es que también involucra a suministrar refugio a personas afectadas. Pues sí, generalmente son personas que han tenido el privilegio a lo mejor de, no lo sé, no vivir en una situación de violencia, que no han tenido que lidiar a lo mejor con personas queriendo restringir sus derechos y que esas personas le brinden ese mismo privilegio a otras personas que no han sido tan privilegiadas, ¿no? Sobre todo de comunidades marginadas. Y algo muy importante de las acciones de contención es que son agotadoras, son acciones muy agotadoras y son acciones que requieren muchísima valentía. Entonces, digo, yo he asistido a protestas, me gusta mucho asistir a protestas, pero no puedo negar que eventualmente te cansas, ¿no? Sobre todo porque el cambio climático es algo que está afectando nuestro mismo futuro. Entonces te cansas de reclamar de un futuro que se supone que deberías tener. Entonces, es por eso que es totalmente entendible, ¿no? Después, se tiene que crear las alternativas de vida. Crear alternativas de vida es, digamos, la segunda dimensión que abarca la esperanza. Y bueno, como aquí puse la descripción, es para liberar a nuestro planeta y nosotros mismos del daño infligido por el sistema. Y la pregunta base que se tiene que hacer en crear alternativas de vida es: ¿cuáles son las estructuras de la ley que hacen ilegal que las comunidades locales definan su propio futuro y se protejan a sí mismas del daño corporativo? ¿No? Entonces, una vez que primero se tienen las acciones colectivas, también se tienen las acciones de la comunidad. ¿Cómo yo puedo mejorar comunidad? ¿Qué es lo que le está afectando a mi comunidad? ¿Y cómo puedo hacer algo al respecto? Entonces, algunos ejemplos que yo, pues, bueno, que vienen en la lectura y que yo pensé, es que, por ejemplo, una manera de crear alternativas de vida son acciones que nosotros comúnmente ya hemos escuchado, a lo mejor como la creación de huertos, a lo mejor como cambiar tu vehículo de transporte de coche a bicicleta, a lo mejor generar iniciativas en tu propia comunidad, no lo sé, a lo mejor
en el edificio en el que tú vives te gustaría iniciar una campaña de reciclaje y dar incentivos para que la gente que a lo mejor que no está tan iniciada en estos temas de sostenibilidad como que les empiece a interesar, cursos de permacultura, que son para una alternativa a los monocultivos, o también proyectos ciudadanos de restauración, que cada vez son más comunes y en los que me gusta mucho involucrarme, ya sea, por ejemplo, reforestación, ¿no? De algunas de las zonas de aquí de la Ciudad de México, o también, por ejemplo, la limpieza del río Magdalena, que pues antes de la pandemia se hacía, me parece, cada sábado de cada mes, y pues es una actividad muy bonita, ¿no? Porque tú mismo estás ayudando al mejoramiento de la comunidad. Entonces, tiene elementos tanto directos, como tú ir ahí directamente y, por ejemplo, limpiar el río Magdalena, como también entender cómo funciona el sistema que causó estos problemas desde un inicio, ¿no? Entonces, pues sí, estas son como las primeras dos esferas, y después está el cambio de cosmovisión. Y de hecho, el cambio de cosmovisión, como lo menciona el nombre, tiene que ver con nutrir nuestros valores afines y cómo podemos nosotros cambiar nuestra manera de ver el mundo y cómo podemos entender otras maneras de ver el mundo, ¿no? Y este cambio de cosmovisión se puede dar por tres razones. Puede ser a lo mejor por un dolor profundo por nuestro mundo, por las cosas que estamos observando, a lo mejor por descubrimientos científicos, a lo mejor recientemente salió un estudio sobre alguna comunidad que indique cómo tenemos que cambiar nuestra percepción de esa comunidad, o también enseñanzas que otras personas nos puedan hacer, sobre todo personas que vivimos en la ciudad, que tenemos una perspectiva bastante cerrada de cómo son las cosas allá afuera. A veces podemos aprender de personas que están en un contacto mucho mayor con la naturaleza. Entonces, algunos ejemplos de cambio de cosmovisión es, pues, no sé, aprender sobre la teoría del antirracismo, del ecofeminismo, de los derechos de la comunidad LGBTQ+, la inmersión en la naturaleza, a lo mejor un pequeño viaje a algún lugar aquí cercano, la justicia intergeneracional, que tiene que ver con la justicia para las personas mayores y las personas, o bueno, las infancias, y pues la música, ¿no? La música también puede servir para tú cambiar la manera en que percibes el mundo. Entonces, esos son como algunos ejemplos. Y ahora sí, la siguiente diapositiva. Ajá. Y algo nada más que quería resaltar muy rápido es que ahorita yo lo mencioné, como vieron en la diapositiva anterior, como tres esferas distintas, pero la realidad es que están anidadas. Y de hecho, como aquí pueden ver, o bueno, yo se los traduzco a ustedes, la primera de hecho tiene que ver con el cambio de cosmovisión, la que está más anidada. Primero tenemos que cambiar nuestra percepción del mundo nosotros, para después poder transformar nuestra comunidad y después poder hacer acciones colectivas. Entonces, gracias a todos los esfuerzos que hemos hecho, la pregunta ha cambiado de si siquiera deberíamos trabajar en sostenibilidad, como sucedía en el siglo anterior, a ahorita, de cómo deberíamos trabajar en la sostenibilidad. Entonces ha sido un cambio de paradigma total en estas últimas décadas. Me alegra mucho que pues ya no nos preguntemos si siquiera vale la pena, sino cómo lo tenemos que hacer de la manera más correcta posible. Entonces, pues sí, nada más quería como mencionar esto, cómo funciona, pues cómo tú puedes alimentar la esperanza y cómo realmente inicia con uno mismo, cuestionándose todo lo que le rodea, para después poder contagiar a otras personas, no de COVID, pero de esperanza, y ya después poder pasar a acciones muchísimo más grandes. Y ya. Muchas gracias. Por favor, los invito y las invito a todos y todas a hacer Va la parte de bueno, va la otra preguntas, comentarios, inquietudes a Paola. Tenemos una aportación que Kevin de lo que nos pregunta Kevin, y para que lo vaya pensando, y te doy la palabra. Sí, por favor. Kevin, nos pregunta Roger, gracias por tu ponencia, primero. ¿Qué opinas que en la lucha ambiental desarrollemos estrategias de protesta de tipo bloque negro, como lo han hecho en el movimiento feminista?
Entonces, para que vayas pensando tu respuesta y al final como que seguimos con el diálogo, ¿vale? Stefni. ¿Crees que le puedas dar la palabra a Viridiana para su parte de la presentación? Sí, por favor, muchas gracias. Nada más era una preguntita. Ok, gracias. Sí, para continuar lo que Pau comentaba sobre estas 3 dimensiones, desde Cosciencias queríamos comentarles como esta parte de las acciones desde casa, y a la sana distancia puse sana entre comillas, porque a pesar de que es una medida que se ha impuesto para evitar más contagios y por ende más muertes, pues esto nos ha traído pues consecuencias en nosotros a nivel emocional, lo que les mencionaba al principio, desde el estrés, la frustración, la impotencia de querer hacer cosas, o las cosas que hacíamos normalmente en pro del ambiente ya no se pueden realizar de la manera, o no de la manera que la conocíamos desde antes, pero eso no significa que no podamos hacer algo desde casa. Entonces, pues desde la forma individual, lo que nosotros realizamos desde Cosciencias, hicimos un evento que se llamó la Semana de Acción Ambiental y Climática. Hicimos una edición que fue de 100% presencial el año pasado, y ahora la hicimos de forma virtual. Lo consideramos mucho dentro del colectivo, ya que todas estábamos pasando por este tipo de emociones, este tipo de incertidumbre, este tipo de impotencia. Sin embargo, queremos que desde nuestra trinchera informar a las personas. Como mencionaba Enrique Leff en la mañana, necesitamos un cambio de conciencia, un cambio de paradigma, y como lo mencionaba ahorita Pau, necesitamos cambiar nuestra visión de cómo concebimos a la naturaleza. Ya es bien sabido que dentro del capitalismo la forma de concebirla es de una forma extractivista, es solo como una prestadora de servicios, es inferior a nosotros, y pues esa visión ha permanecido por mucho tiempo, más bien dicho, y lo que queremos desde Cosciencias es cambiar ese chip en las personas. No podemos llegar y decir, ¿sabes qué? Separa tu basura, no comas carne, no consumas lácteos, sino hay como un trasfondo con el que podamos argumentar y hacer este cambio de ideología. Por eso, a pesar de todas las emociones y todos los sentimientos por los que pasamos en la cuarentena, decidimos pues seguir trabajando desde casa, conectarnos por videollamada, contactar a las y los ponentes que ya teníamos, y pues hacer esta semana de acción ambiental, que fue pues en línea. Tuvimos una gran participación, incluso hasta de infancias. Tuvimos a gente como Valeria Sousa, como el doctor José Manuel Saniger, tuvimos a la Soema, tuvimos a Sofía Molina de Cococu, infinidad de personas de las cuales estamos súper agradecidas. Y pues es una forma de llevar y seguir haciendo nuestra lucha ambiental a través de seguir transmitiendo la información. Como comentaba una de nuestras miembros del proyecto de Cosciencias, ahorita estamos en una era donde hay demasiada información, estamos cayendo en un consumo de información excesivo. Sin embargo, queremos que la información que le llegue a las y las personas que nos siguen sea información, pues, ciencia basada en escuchar, la ciencia basada en escuchar lo que la madre naturaleza nos tiene por decir, y escuchar estas otras propuestas alternas al capitalismo. No todo es capitalismo, no todo es consumismo, no todo es socialismo, sino hay otras formas, como ya lo hemos visto en estos días, como son los buenos vivires, en donde ya la cosmovisión que tienen es de un respeto hacia la naturaleza y es de otras formas de hacer las cosas. Y bueno, otra cosa que podemos hacer desde casa, aunque ya suene bastante pues cliché, pues estos ecoretos, que igual en la página de Cosciencias vamos a seguir publicando días en donde propongamos una vez a la semana: no comas ningún producto que venga de origen animal, investiga el origen de tus productos, infórmate, lee esto, acércate más a escuchar la ciencia, y pues todo. Aquí tenemos unos pequeños ejemplos. Y ahora, ¿qué podemos hacer en colectivo? Como les mencionaba Paola, tenemos esta esfera en donde primero hay que hacer un cambio de nuestra cosmovisión. Hay que hacer un cambio de ideología,
En este caso, por ejemplo, de los buenos vivires, su cosmovisión, su forma de ver el mundo es de un respeto a la naturaleza, es de una forma biocentrista. Y, por ejemplo, la ideología capitalista, como ya les mencionaba, pues es de extracción y de ver a la naturaleza como un ser inferior. Queremos con estos eventos, por ejemplo, de la SAC, cambiar este chip y ya que tengamos eso, abarcar la siguiente dimensión que les menciona Paola en estos círculos, que es hacer algo por tu comunidad, ya que desde tu casa ya puedes evitar el consumo de plástico, reducir tu consumo de energía, de agua. Ahora toca hacer la palabra, no sé, con tus amigas, con tu círculo de seres queridos, empezar a platicarles de lo que ahora tú sabes y que se repliquen las acciones que ya haces en tu casa para que en tu comunidad puedas, no sé, organizar charlas compartiendo este tipo de acciones, aunque sean muy simples como los ecoretos que les mostraba, y se replique esta acción. Y ya que tienes esa esfera, pasar a la tercera esfera, que es la acción directa, que es la que les mencionaba Pau, de hacer algo en colectivo. Y aquí les traemos el ejemplo de algo que nosotros hemos hecho en Ecociencias, que son los grupos de acción ambiental, los grupos de trabajo. Muy pocas personas conocen que existen estos tipos de mecanismos en los cuales hasta puedes incidir en las políticas climáticas que se negocian cada año en, por ejemplo, la Conferencia de las Partes, que es la COP. Este ejemplo es Yongo. Esta es una serie de grupos de trabajo a nivel global, en donde todo este tipo de acciones en pro del ambiente las puedes compartir con más gente del mundo. Te puedes unir a mucho tipo de grupos de trabajo, desde género, desde ciencia, desde energía, y compartir lo que tú ya sabes o lo que tú desde tu trinchera y en tu colectivo han hecho a favor del ambiente. En este caso, por ejemplo, de Ecociencia, nos hemos contactado con más y más grupos de trabajo y que incluso tenemos la idea de asistir el siguiente año a la Conferencia de las Partes que va a ser en Glasgow, para participar en la negociación. Es importante incidir como jóvenes, que se nos escuche, porque muchas veces las soluciones que proponen desde la ONU y desde otros organismos, pues no son las necesarias o no están adaptadas a un contexto local, en este caso, por ejemplo, de México. Y pues aquí en esta pequeña diapositiva, bueno, quiero recalcarles que los jóvenes somos el presente, somos importantes, es necesario que se nos escuche. Y bueno, actualmente este mecanismo de Yongo tiene aproximadamente 200 organizaciones no gubernamentales ya suscritas y más de 5.500 individuos, lo cual pues habla de ya la cantidad de personas que se están uniendo y que están levantando la voz. Y bueno, durante la Conferencia de las Partes, este mecanismo conocido como Yongo provee un espacio en donde la juventud puede aprender de procesos, crear redes con otros jóvenes, colaborar y entre todos incidir en las políticas ambientales de nuestro país. Y bueno, actualmente dentro de Ecociencias estamos participando en los grupos de trabajo de ciencia, de género, de biodiversidad. Hay muchos otros como océanos, las ECOIS, Eco-Conservation, etcétera. Al rato en la sección de preguntas y respuestas, pues les podemos dar más información si quieren unirse. Igual en la página de Ecociencias y en nuestro YouTube tenemos una conferencia que habla exclusivamente de todo lo que hace Yongo y cómo formar parte de ello. Esto lo trajimos como un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer ya a nivel comunidad y a una escala más global. Y bueno, ya ahora sí, esto sería todo por nuestra parte, por parte de Ecociencias. Muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por su participación a todas y todes. Bueno, voy a leer las preguntas que tenemos aquí. Primero es, ¿qué podemos hacer sobre el desplazamiento de personas para la extracción de recursos por parte de megaproyectos? Esa es una pregunta. Y la siguiente, ¿qué posición debemos tomar ante personas que se nieguen a tomar estas nuevas cosmovisiones? ¿En qué orden respondemos, perdón? Como gusten. Si quiere, primero usted. No hables usted, háblame tú. Tú. Aún me siento joven. Bueno, ahorita ahondo en esas dos respuestas, estas dos preguntas, porque me parecen interesantes. Nada más voy a responder rápido a la que mencionan en redes sobre el bloqueo negro.
que preguntaban cuál era mi pensamiento sobre utilizar el bloqueo negro como una estrategia, en este caso en las manifestaciones y demás. Quiero aclarar que creo que esa respuesta no solamente contempla una respuesta emocional o política, sino también creo que es de mercadotecnia. El hecho del bloqueo negro creo que tiene un impacto muy fuerte en mercadotecnia, pero no sabemos, lo que creo que habría que hacer, o estas personas que lo están realizando, estas mujeres, habrían que analizar cuál es el mensaje que quieren dar, ¿no? Porque el bloqueo negro creo que da un mensaje de un impacto muy fuerte, llama la atención, que es parte de lo que quieren, pero también da un poco, o sea, tiene una connotación un poco negativa en el tema de miedo, ¿no? Que tratan de inculcar. Extinction Rebellion tiene una cuestión muy similar, similar al bloqueo negro, pero bueno, ahorita traté de mostrar una imagen, pero se visten de rojo y es cultural. Busca más bien como mostrar esta parte, es una idea donde tratan de involucrar en la parte, hacerlo más ameno, más divertido. Recordemos lo que hizo esta Greta Thunberg sobre Fridays for Future, que era hacer un movimiento constante, pero hacerlo divertido. Todos los movimientos que han perdurado es por hacerlo divertido, y muy pocos de los que han sido agresivos han tenido esta larga duración. Sin embargo, bueno, consideramos, por ejemplo, en ANC, en Sudáfrica, cuando estaba todo el apartheid, que casi no sabrán, a lo mejor mucho, no se cuenta mucho de esto, pero Nelson Mandela a él lo mandaron a investigar en Etiopía cómo se organizaban grupos rebeldes ya armados para llevarlo a Sudáfrica para hacer una lucha no pacífica, porque ya estaban exhaustos de tantas desobediencia civil que habían realizado. Y cuando regresó fue cuando lo atraparon. Básicamente ya habían tomado una decisión de esta índole en Sudáfrica, pero eso no fue, aunque hubo mucha presión, eso no fue lo que realmente llegó a concluir en la situación política que deseaban en Sudáfrica, de unión de las diferentes razas sociales allá en Sudáfrica. Tampoco fue Malcolm X, el impacto de Malcolm X lo que generó estos resultados, sino fue la desobediencia civil de Martin Luther King. Entonces yo creo que la parte del bloqueo negro, que puede ser muy influyente al inicio, creo que tendría, desde mi perspectiva, no hablo como Extinction Rebellion, pero sí de mi perspectiva, tendría que moderarse un poco, evolucionar, hacerlo algo más ameno para que pueda perdurar, porque la agresividad, al final de cuentas, no termina teniendo un efecto positivo a largo plazo. Eso es en la parte de la primera pregunta. En las siguientes preguntas que mencionaron, bueno, las personas, por ende, como vemos desde nuestras, bueno, por ejemplo, yo que tengo 32 años, desde que yo nací, yo ya viví en un mundo donde habían desechables, este tipo nuevo de modelo de negocio que se está llevando a cabo, el capitalismo puro, pero al exponencial a nivel mundial, en donde es un derroche de recursos. Eso es algo que hemos vivido todos nosotros. Nuestros padres, abuelos, son generaciones que vivieron un modelo un poco más ameno con la naturaleza. Recordemos que los desechables de un solo uso están surgiendo en los 70s. Entonces, es algo en la historia, es algo muy reciente. Y sin embargo, incluso nuestros padres que no nacieron con ello ya han tenido esta mentalidad de que son indispensables cuando no lo son. El cambio no es tan sencillo, pero creo que la primera forma de cambiarlo es cambiándolo uno mismo. Esa es la parte más importante. Si uno lo cambia, hay otras personas que se van a ir uniendo. Y hay que siempre explicar por qué lo estamos haciendo los cambios. Pero no hay que presionar, no hay que estar agrediendo a las personas físicamente o verbalmente si esta persona resulta que no es vegano, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta agresión no va a traer buenos resultados, sino es tratar de convencer a la persona que a lo mejor vaya haciéndolo paso a paso a su propio ritmo. A pesar de que tengamos una urgencia de 10 años, en realidad, si los presionamos, no vamos a tener el impacto deseado. Tiene que hacerse a su ritmo y la gente tiene que disfrutar el proceso. Básicamente de esa manera funcionan los movimientos. Los que perduran es porque se lo disfrutan las acciones que se están llevando a cabo. Entonces hay que dejarlos que lo hagan a su ritmo y mientras empezar a inculcarlos y mencionarles las razones de por qué hay que hacerlo. Pero hay que mencionar que el 3.5% de la población es lo que buscamos, no más. Porque si nosotros llegamos al 3.5% de la población y nuestra meta, o sea, nuestro marketing y todas las diseños de publicidad, todo va enfocado en ese 3.5% de la población, el resto va a llegar solo.
Eso así funciona en todos los movimientos. No todos llegaron y compraron los iPhone al inicio. Fue un grupo pequeño y cuando llegó a un punto que fue el 3.5% de la población de Estados Unidos, por ejemplo, ya todos empezaron a comprar y se volvió ya un uso prácticamente de todo el mundo de tener ese tipo de celular o smartphone en general. Entonces es básicamente lo que nosotros tenemos que llegar. Esta iniciativa que está haciendo Ecociencias, bueno, y en general toda la red que se está uniendo el día de hoy, y bueno, los días anteriores, la Alianza Universitaria para el Desarrollo, me interesa bastante porque justo es más fácil llegar al 3.5% si todos nos unimos. Cada uno tiene una red de contactos. Y la falta de unión es lo que ha hecho que muchas veces los problemas sigan vigentes. Las organizaciones civiles a nivel México habían tenido acciones aisladas durante muchísimo tiempo. Fue hasta hace poco en donde se empezaron a unir y hay incluso instituciones que se dedican a hacer capacitaciones para que puedan bajar recursos y demás. Y eso ha hecho que entonces tengan un mejor impacto. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, aquellas personas ¿qué hacer para las personas que están tratando de ser captadas para laborar en estos megaproyectos? Difícilmente, si yo no tengo algo que comer o algo que tomar, voy a pensar en el impacto ambiental sobre el megaproyecto. Eso es algo que de cajón dudo mucho que suceda. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es ver cuál es el origen. Y el origen del problema es las personas tienen una necesidad y no le están abasteciendo con el sistema en el que estamos viviendo. Necesitamos entonces cambiar la forma de la que estamos llevando a cabo las cosas a nivel mundial y en este caso a nivel México. Si estas personas tuvieran acceso a agua potable, tienen mejor alimentación, sus ingresos van suficiente como para que puedan abastecer sus servicios, en este caso gas, luz, etcétera, las personas no tendrían esa necesidad urgente de ir a trabajar en esos megaproyectos. La situación en la que vivimos hoy en día, de crisis económica, que solamente es del 10.3% del impacto que se estima que va a tener, no llega a ser al 14.5, creo que fue o 14.7 fue la de la Gran Depresión, o del Fondo Monetario Internacional que predice el 25% de la crisis climática. O sea, no llega ni a ser ni la mitad de lo de la crisis climática. Y sin embargo, el impacto económico que estamos viendo es gigantesco. Y la situación es que las personas, entonces, por necesidad, tienen que ir a conseguir trabajo. Y si yo, gobierno, tengo un megaproyecto, les digo, tienen que venir, pues difícilmente lo voy a negar. Tengo que alimentar a mi familia. Entonces, esa es la situación en la que estamos viviendo. ¿Cómo lo podemos resolver? Busquemos de cambiar la forma en la que estamos trabajando. Busquemos un modelo de economía circular, donde las personas no tengan que depender de los factores externos para poder alimentarse. Donde, por ejemplo, al usar biodigestores puedan producir su biogás y no tengan que comprar gas LP o gas natural que daña al ambiente, sino están aprovechándolos directamente de sus residuos de su casa. En donde pueden tener un invernadero y sus vecinos también, y empezar entre ellos a hacer la producción de tal manera que no tengan que depender de los alimentos si subieron o no subieron de precio, porque entre ellos pueden producirlos. La tierra la pueden producir a través de la composta. O sea, hay diferentes ecotecnias, hay una cantidad inmensa que se pueden llevar a implementar. Y si cambiamos entonces el modelo en el que vivimos, las personas no van a ser dependientes de los factores que estamos viviendo en general. Y bueno, eso creo que me parece que es la solución para hacer que las personas no migren a trabajar en esos megaproyectos que dañan al planeta. Muchas gracias. Sí, sin duda tenemos todos como colectivo que tener presente estas cuestiones ambientales. Chicas de Ecociencias, no sé si quieran responder la pregunta. Sí, claro. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Sí, claro. Nos preguntan, ¿qué podemos hacer sobre el desplazamiento de personas para la extracción de recursos por parte de megaproyectos? Y bueno, también, ¿qué posición debemos tomar ante personas que se nieguen a tomar estas nuevas cosmovisiones? ¿Qué posición debemos de tomar ante personas? Es que se te escuchó un poco cortado. La última frase no te la escuché bien. Sí, la repito. Dice, ¿qué posición debemos tomar ante personas que se nieguen a tomar estas nuevas cosmovisiones? Ok. Mira, en cuanto a cómo reaccionar ante esto de las cosmovisiones, pues bien, Pablo decía que consideramos, bueno, desde Ecociencias que es muy importante la información, es muy importante
que se presenten otras alternativas, como mencionaba también Kevin, de otras formas de hacer economía. Muchas veces se piensa que quienes estamos en contra de megaproyectos, estamos en contra del desarrollo, del progreso, de la economía, de mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, no hay un cuestionamiento sobre a qué estamos entendiendo, o sea, o si todos estamos entendiendo lo mismo por desarrollo, por bienestar, por calidad de vida. Desde ahí ya hay una discrepancia desde el simple hecho de cómo concebimos los conceptos. Entonces, mientras haya gobiernos que sigan entendiendo a los megaproyectos como una forma de traerle bienestar a las personas y desarrollo y por ende una buena calidad de vida, desde ahí ya vamos a tener una discrepancia porque no están considerando la parte ambiental y ni mucho menos las necesidades de las personas. Entonces es importante que se establezca un diálogo entre las personas, por ejemplo, van a estar las personas que habitan, por ejemplo, en donde se va a realizar el megaproyecto, por ejemplo, el Tren Maya, por ejemplo, las refinerías, etcétera. Entonces, no podemos solo llegar a imponer una forma de hacer las cosas. En este caso, pues ya estuvo mal desde el inicio de llegar y decir, vamos a hacer este proyecto y por ende se tienen que desplazar. Esto va a terminar provocando conflictos de intereses, ya los estamos viendo, y al final luchas por el territorio, porque la gente no va a quererse ir de los lugares en los que está habitando, solo porque alguien llega y les dice que tienen que retirarse porque en esa zona se va a construir algo que les va a traer beneficios. Entonces, eso por una parte. Y por otra, pues tenemos también este choque de ideologías que no tenemos ni siquiera claros los mismos conceptos de desarrollo, de bienestar, y tampoco tenemos la misma percepción de la naturaleza, ya que, pues, como mencionaba en una parte de la charla, estas personas, por ejemplo, los gobiernos o quienes quieren instaurar estos megaproyectos, pues solo quieren obtener un beneficio económico, sin importar todo lo que pueda consumir, por ejemplo, llevar a cabo una termoeléctrica, todo el agua que consume, y aparte esa agua extraerla de los lugares donde viven las personas que la utilizan para alimentarse, para sus necesidades básicas, para consumo, etcétera. Entonces, ya desde ahí hay una discrepancia de que su cosmovisión, o bueno, como se llama en filosofía occidental, la ontología que ellos tienen es que están viendo la naturaleza desde un ser solo que les provee servicios y que no hay que regresarle nada a cambio, no hay ni siquiera que pedirle permiso, no hay que, o sea, nada, o sea, eso es inconcebible para ellos. O sea, ¿cómo le voy a pedir permiso al río para utilizar su agua? Cuando en muchas comunidades, desde el que practican los buenos vivires o comunidades aquí indígenas, realizan ese tipo de actos simbólicos, porque para ellos la naturaleza merece respeto y no la puedes utilizar así a tu antojo. Entonces, desde que tengamos este choque de ideologías, pues no podemos hacer mucho al respecto, más que intentar entablar un diálogo entre autoridades, entre quienes quieren invertir en estos proyectos, y un diálogo entre las comunidades para ver de qué forma poder empatar estos mismos conceptos de desarrollo y de bienestar, pero que beneficia a ambas partes, lo cual es bastante complicado. ¿Por qué? Porque tenemos esta lucha entre el crecimiento ilimitado y el obtener el dinero, obtener un beneficio económico a cambio de seguir devastando la naturaleza. Entonces, desde Ecociencias, pues te digo, la información creemos que es algo bastante importante y que al final, desde un punto de vista crítico, objetivo y bien informado, las personas puedan tomar una decisión, y si deciden no ceder su territorio porque no les conviene un megaproyecto, no les va a beneficiar ni traer desarrollo y bienestar, pues respetarlo, y si no, pues recurrir a hacer cumplir la legislación ambiental, que en México tenemos una muy amplia legislación ambiental, sin embargo no se conoce y por ende no se sabe cómo ponerla en práctica, y se piensa que no hay recursos para defender a la naturaleza, pero sí los hay. Y pues ya, espero haber contestado las preguntas. No sé si Pau quiere agregar algo o pasamos a la siguiente. No, creo que no lo pudiste haber contestado mejor. Muchas gracias, Viri. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Tenemos más preguntas. Dice, ¿qué opinan del protagonismo tomado frente a las manifestaciones por justicia social o ambiental por parte de individuos o colectivos que invisibilizan a grupos marginados? ¿Cómo podemos darles voz? Si quieren, vamos en el mismo orden o como gusten participar. Sí, ¿podría repetirla, por favor? Sí, dice, ¿qué opinan del protagonismo tomado
frente a de manifestaciones por justicia social o ambiental por parte de individuos o colectivos que invisibilizan a grupos marginados. ¿Cómo podemos darles voz? Ok, bueno, es que eso es algo que siempre ha pasado. Más bien hay que ser astutos. Recordarán seguramente en la época de cuando estaba el gobierno de Peña Nieto, hubo muchas manifestaciones, Yo Soy 132 y Ayotzinapa, sobre todo eran los dos más fuertes, uno previo a las elecciones y uno ya cuando él estaba en función como presidente. Y muchas de las manifestaciones de universitarios se llevaron a cabo en Reforma, en el Zócalo, y de repente llegaba un grupo que llevaba bombas Molotov y empezaba a hacer destrozos en este caso en el inmobiliario, y siempre iban tapados. ¿Cuál era el resultado de ello? El gobierno utilizaba esto como un recurso para ir a agredir a estos grupos de manifestantes pacíficos que se estaban organizando a través de las universidades. Entonces ya tenían esta justificación, misma que se lleva a cabo en cualquier parte del mundo. Entonces, hay que ver la manera de siempre separar este tipo de movimientos, este tipo de acciones del movimiento original. Y bueno, eso se puede hacer desde antes, cuando uno planea la acción, puede poner estatutos de si llegara a pasar esto, en primer lugar nos retiramos o hacemos algo, cuál es la acción a llevar. Y la segunda es, si se llega a pasar, nosotros no somos responsables. ¿Qué es lo que pasa? Cuando son grupos vulnerables, pues tienen esta voz, tienen esta necesidad de presentar su demanda, pero muchas veces, sobre todo si la acción que se está llevando a cabo es no violenta y tiene mucho impacto mediático, siempre llegan estos grupos. Muchas veces, algunas ya llega a ver incluso que estos grupos ya pertenecen incluso a los grupos pacíficos, pero llegan sin cubriéndose y demás. Entonces ya no es fácil distinguir cuál es parte del movimiento original y cuál no. Entonces lo que debería de pasar siempre es que el movimiento tiene que delimitar cuáles las acciones que sí están permitidas y cuáles son las que ya no corresponden directamente al movimiento, para que no pierda fuerza lo que se está llevando a cabo. Y me parece que siempre la parte creativa es la parte esencial. Hacerlo la parte más divertida. Es más difícil si una persona intenta hacer una acción violenta, por ejemplo, para ensuciar un movimiento de alguien un grupo que está siendo vulnerado, si el movimiento per se en la acción está haciendo algo creativo, algo divertido. Entonces, y bueno, en este caso vamos a poner el ejemplo de crisis climática. Fridays for Future no ha sido vulnerado los movimientos porque en primer lugar estamos hablando de menores de edad. Entonces ya cuando llega una acción violenta, pues ya no entra directamente en el movimiento porque es muy sencillo, es decir, pues no fueron los niños, sino ya estos fueron adultos, ¿no? Entonces, esa delimitación que aunque no lo impusieron directamente en su movimiento, hace que ya uno no perciba mediáticamente a nivel mundial, nunca pensaremos que Fridays for Future está haciendo una acción agresiva. Eso es la parte esencial de lo que hay que hacer en cada movimiento. Incluso la vestimenta. En este caso, Extinction Rebellion en algunas manifestaciones, como digo, son atuendos rojos y muy presentados. Cuando llega a haber este tipo de acciones violentas, pues simplemente ya se sabe que eso no son parte de Extinction Rebellion porque ya está denunciado desde un inicio que ellos no son parte de esto. Entonces no pueden ensuciar el movimiento directamente. Y bueno, también aquí, de hecho, han dado un poco una pregunta que también hacían en el chat, es, ¿qué pasa si es un poco agresivo? Repito, la parte de pacífico es algo que no está fácil de limitar, porque si pintó una pared, ¿es agresivo o es pacífico, no? Entonces, eso es donde Extinction Rebellion abre las puertas de decir, bueno, el movimiento, en este caso el grupo Extinction Rebellion, vamos a suponer que es de México, va a delimitar que esta parte ya implica ser agresivo y esta parte no. Pero es distinto en cada país, porque las connotaciones sociales son distintas en cada uno. Y entonces, yo ya, sabiendo que ese es el límite, que es el límite máximo donde llega Extinction Rebellion, el resto, a lo mejor a mí no me interesa que la gente se vista de color rojo, entonces yo no voy a formar parte en esa acción específicamente, pero no quiere decir que no forma parte de Extinction Rebellion. Entonces es libre que las personas pueden actuar de esta manera. Y bueno, la parte esencial siempre es la parte de la creatividad, y no solamente la artística, sino cómo hacer la presión. En la parte económica es esencial.
recordemos, la fuerza que tuvo el movimiento de Martin Luther King fue porque durante un año boicotearon el servicio público. Económicamente representó demasiado. ¿Qué hubiera pasado si la manifestación que se llevó a cabo por el movimiento feminista aquí en México, ellos, el boicot, digamos, económico por no ir a laborar, no hubiera sido un día, hubiera sido una jornada mucho más grande, un mes? Claro, se coincidió desgraciadamente por crisis climática, pero crisis por COVID, que a la mera hora terminaron haciéndola queriendo o no queriendo. Pero si no hubiéramos tenido COVID y lo hubieran postergado durante un mes, el impacto hubiera sido aún mayor que la agresividad de estar pintando una pared. O bueno, en el caso de los que consideran que eso es agresivo. Entonces, ahí uno puede pensar qué acción tiene mucha más fuerza, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde uno puede tomar iniciativa, ser creativo e impactar más fuerte. Muchísimas gracias. Del proyecto Ecociencias, ¿les gustaría responder esta pregunta? Sí. Yo quisiera responder la pregunta interpretándola de otra posible manera, que es que cuando las personas que han tenido pues ciertos privilegios a lo largo de su vida intentan silenciar a las personas que no los han tenido y que por consiguiente se apoderan de la palabra de esas personas que están viviendo directamente esos problemas, ¿no? Y que quieren pues arreglar. Entonces, pues creo que algo importante es justamente entender esta relación, que la justicia ambiental también es justicia social. Ambos están muy íntimamente ligados y no se puede tener justicia ambiental si no se tiene justicia social. Entonces, si tú estás preocupado por la naturaleza, estás preocupado por las extinciones masivas, por la pérdida de biodiversidad, forzosamente también te tienes que preocupar por las personas, ya sea, por ejemplo, las personas LGBTQ+, ya sea las personas racializadas, a lo mejor las personas con discapacidades, que muchas veces son hechas a un lado, de hecho, en conversaciones sobre el medio ambiente, por ejemplo, personas, no sé, que a lo mejor solamente hablan lenguaje de señas mexicana y que no pueden entender este tipo de conferencias. Entonces, es muy importante la inclusión en este tipo de conversaciones porque, pues, es nuestro futuro común, ¿no? Como es el título de ese informe de Brundtland de 1987, es genuinamente nuestro futuro común. Entonces, no podemos solamente advocar por el futuro de ciertas personas. Y a mí me ha pasado, ¿no? Que en círculos de justicia ambiental, a veces intencionalmente, a veces no intencionalmente, como que no se les da el espacio a algunas personas, pues, para hablar, ¿no? Entonces, ya sea, por ejemplo, un caso, pues, documentado, que es el complejo del Salvador Blanco, en donde personas que han tenido el privilegio de tener piel blanca, a veces a lo mejor invaden espacios que desde un inicio no tenían que ser invadidos, y como que toman todo lo que esas personas racializadas están diciendo y como que se apoderan de la palabra, ¿no? Como que ellos mismos se nombran los que van a difundir esa información, cuando en realidad el puesto debe haber sido de las personas que están sufriendo ese tipo de discriminación, ¿no? Racismo o sexismo, cualquier tipo de discriminación que se puedan imaginar. Entonces, pues sí, nada más quería como mencionar eso tan importante en la justicia ambiental. Ok, muchas gracias. Igual hay otra pregunta, se las leo. Es, ¿qué opinan respecto a que el proyecto Tren Maya, más bien, ¿qué opinan respecto al Tren Maya que se considera como un megaproyecto que no atenta contra el medio ambiente y que va en desarrollo? ¿Podrías repetir la pregunta, Diana, por favor? Sí, es, ¿qué opinan respecto al Tren Maya que se considera como un megaproyecto que no atenta contra el medio ambiente? Mira, pues, bueno, ahorita supongo que Kevin y Pau van a tener bastante que comentar. Opino que ese pronunciamiento puede venir desde personas que no están lo suficientemente informadas y que con lo que tienen hasta ahorita de información de todo esto que te mencionaba hace rato, de que va a inyectarse capital a ese lugar, se va a promover el turismo, ya hay vías existentes, allá hay manifestaciones de impacto ambiental, que son los estudios que se tienen que hacer antes de iniciar la construcción. Con eso basta y pueden emitir ese tipo de premisas. Sin embargo, pues
se tiene que ver las dos caras de la moneda, se tiene que informar a las personas de una manera completa, no solo decir lo que nos va a convenir. O sea, esta información puede venir de parte de gente que sea simpatizante de quienes están promoviendo este megaproyecto y sobre todo, pues, los empresarios. El proyecto del Tren Maya es un proyecto que está financiado más de un 70% por capital privado. Entonces, ya desde allí ya hay un conflicto de interés bastante importante y por ende van a hablar bien de este proyecto y sobre todo si ya hay vías existentes, pero pues no te dicen la otra parte que va a pasar, que de estas vías existentes también se van a construir otras que van a involucrar entrar a lo que son áreas naturales protegidas, como Calakmul, y que pues por ende se va a desplazar a mucha biodiversidad de allí, se va a hacer el desmonte de la selva, no te dicen que se va a traer a gente de otras partes a que trabajen allí, o sea, no es tanto como que se le va a dar trabajo a las personas que habitan el lugar, sino que se van a traer a sus propios ingenieros, sus propios maestros de obra, sus propios todo, ¿no? Entonces no hay como toda esta información completa y por ende se emiten este tipo de premisas. Eso por una parte, y por otra, que a pesar de que ya tengas todo ese tipo de información, pues con alevosía y ventaja, pues no quieras decir la realidad de las cosas y que emitas esto que pues no es 100% cierto. O volvemos a lo que te comentaba hace rato, de que estamos entendiendo porque es un proyecto amigable con el ambiente, que va a ser un tren que sea eléctrico, que se alimente de energía solar, o sea, como estas personas entienden que la energía solar ya es algo eco-friendly y ya es algo que está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, por eso ya va a ser un proyecto que no va a impactar, ¿no? Entonces, este tipo de pequeñas cosas es muy importante que las tengamos en cuenta y que tengamos una información completamente clara de que están entendiendo por un proyecto que no afecta al ambiente para poder emitir este tipo de juicios. Y pues no sé si Pau quiere agregar algo más y Kevin también los escuchamos. Sí, muchas gracias. No sé si quieran agregar algo más. No sé si quiera Paola empezar. Bueno, es que puse en el chat que hay música aquí afuera, ahorita ya se detuvieron un momentito, pero entonces la siguiente pregunta, si quieren, ya la contesto. Ok, perfecto. Okay. Entonces, a mí me gustaría decir una cosa. El tema del Tren Maya es un proyecto no nuevo. Surge a través de una idea anterior del mismo PRI, ¿no? Ahora que mencionamos partidos y demás, del mismo PRI surge hace muchos años, a través de una idea de hacer un corredor Puebla-Panamá. Era el deseo de unir desde Puebla hasta Panamá toda una línea de comunicación. Esto con el objetivo de disminuir los costos de importación y exportación de productos, de mercancía, a través de barcos y demás, como actualmente se realiza. Es un proyecto que en su momento incluso fue muy apoyado por diferentes gobiernos, no solamente de México, y no tuvo la aceptación justo porque no tenían los gobiernos el apoyo de los pueblos como hoy en día se tiene. Una de las ideas para tratar de generar un apoyo del gobierno fue tratar de hacer en este mismo corredor, era un corredor biológico a la par de este medio de comunicación, lo cual suena muy atractivo porque entonces puedes unir los ecosistemas desde Puebla hasta Panamá y está muy padre. Sin embargo, a la hora de hacer el trayecto, forzosamente lo que haces es fracturar el ecosistema y hay organismos, pensaremos a lo mejor los mamíferos, pues los mamíferos sí pueden cruzar a lo mejor unos rieles, ¿no? Pero hay otros organismos que no estamos pensando en estos momentos y que no pueden cruzar fácilmente estos rieles. Y al hacer esta fractura, pues empiezas a tener un problema ambiental fuerte. Problemas que pueden llegar a ser un desequilibrio ecosistémico y luego llegue una plaga y se acabe con todos los bosques que se tengan en ese lugar, etc. Entonces, en realidad, sí hay una connotación ambiental fuerte de un proyecto, cualquier proyecto, no a fuerzas este Tren Maya, en cualquier proyecto siempre lo existe. Este proyecto en particular es atractivo en cierta forma porque tiene el apoyo de la sociedad, porque tiene el apoyo económico de las empresas, pero consideremos que, como bien mencionan, pues hay personas que se requieren que trabajen, y entonces una vez que empiece el proyecto, y bueno, que una vez que esté más avanzado el proyecto, se tiene que traer a personal capacitado para operar.
y entonces incrementan los asientos humanos. Eso genera un deterioro. Hay una capacidad de carga de cualquier sistema, de cualquier sociedad, y cuando esto sobrepasa, entonces ya hay una implicación fuerte al sistema en el que estamos viviendo. Y en este caso estaríamos afectando uno de los pulmones de México y a nivel mundial. Entonces, creo yo que, bueno, en primer lugar, ya existen los estudios que establecen que no deberíamos, a pesar de que ha tenido el apoyo del gobierno. Y bueno, eso me parece que es la evidencia clara de que no debería estarse realizando este proyecto. Y este proyecto tiene una intención económica más que social y ambiental. Entonces, lo que nosotros deberíamos de estar pensando es buscar proyectos, megaproyectos, así lo gustan llamarle, que estén pensados en hacer connotaciones sociales y ambientales. La agrocultura forestal, por ejemplo, la que se lleva a cabo en la zona de Coetzalan y el noreste de la Sierra de Puebla, es algo que es muy atrayente y es muy bueno para los ecosistemas, genera desarrollo, digamos, económico hacia la comunidad, pero de una manera amigable con el ambiente. Entonces, este tipo de proyectos son una de las opciones que podemos llevar a cabo, y no necesariamente un megaproyecto tiene que llevar a cabo una gran infraestructura que podría generar un deterioro ambiental como el que estamos pensando. Y recordemos que este proyecto no es aislado. También existe un proyecto que conecta lo que se está buscando conectar entre bueno, en este caso el Golfo de México y el Pacífico. Y este proyecto está pensado justo para evitar llegar hasta Panamá para hacer los cruces de navíos. En este caso se puede hacer a través de trenes en México. Entonces sí está pensado en generar un derroche económico muy grande. Pero veamos los resultados que esto implica. Veamos Egipto, veamos la situación social que tiene Egipto y que, bueno, en su momento tuvo mayor fuerza. Veamos Panamá. Entonces, sí puede ser un beneficio económico muy fuerte, pero también genera un problema social aún mayor y un problema ambiental aún mayor. Ok, muchas gracias. Sí, sin duda, ¿no? A veces, pues, se espera que sean también amigables o que vayan en favor a la sociedad. Sin embargo, pues a veces usan este argumento cuando en realidad los intereses son meramente económicos. Tenemos un comentario que va en conjunto a una pregunta y bueno, se los dice. Creo que lo que dice Kevin sobre lo difícil que se ha vuelto a distinguir cuando hay una acción colectiva y cuando es una acción individualista, se vuelve más complicado con el amarillismo de la prensa que hace ante los ojos de muchas personas o muchos movimientos pierde legitimidad. También debemos, bueno, ese es un comentario y el otro comentario que ahora sí va en conjunto con la pregunta es, también debemos tomar posturas decoloniales e interseccionales en protesta para poder contrarrestar protagonismos e invisibilizaciones. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, ¿puedo contestar esa última pregunta? Sí, claro, adelante. Perdón, nada más me la puedes repetir rapidísimo. Sí, la pregunta es, también debemos tomar posturas decoloniales e interseccionales en protestas para poder contrarrestar protagonismos e invisibilizaciones. ¿Qué opinan al respecto? Sí. Justamente como yo mencioné en la respuesta anterior que di, es muy importante, esencial, o sea, no se puede tener justicia ambiental sin justicia social, ¿no? Entonces, yo creo que, y a mí me sucedió, que una primera esfera en la que tú te introduces cuando te empiezas a meter en temas de sostenibilidad es como las cosas más superficiales, veámoslo como un iceberg, ¿no? Como la puntita del iceberg está así como, no sé, a lo mejor reciclaje que es benéfico, por supuesto, nadie le quita eso, o a lo mejor creación de huertos, o a lo mejor, no sé, cambiar tus hábitos de consumo, consumir local, ese tipo de cosas, lo cual es muy, muy bueno. Pero ya cuando te vas metiendo como un poquito más a ese tipo de cosas, te das cuenta, primero, que están excelentes las acciones individuales, pero para un verdadero cambio se tiene también que tener cambios estructurales. Y entonces, ahí es donde entra la decolonialidad. Porque yo, de hecho, recientemente tomé un curso al respecto, muy, muy bueno, y yo nunca me había cuestionado qué lo que percibimos de la realidad es decolonial, o bueno, más bien, qué de lo que percibimos está colonizado. ¿Qué de lo que nosotros pensamos como correcto o las posturas
a lo mejor que otras personas tienen o que lo que nos enseñaron en la escuela es colonial. Entonces, ya cuando lees como un poquito más al respecto, ya cuando lees opiniones de autores, ya cuando lees casos documentados, te das cuenta que en realidad el colonialismo está embebido en las propias estructuras, incluso las estructuras que consideramos benéficas para la sociedad, como puede ser la sostenibilidad. La sostenibilidad puede tener miles de tintes coloniales sin nosotros darnos cuenta. Para dar un caso, más bien un ejemplo, hay un caso documentado en un artículo muy bueno en donde mencionan, no sé si, bueno, a lo mejor algunas personas que están estudiando alguna rama de la ciencia han escuchado de la pequeña edad de hielo, que fue un periodo de más o menos 300 años que sucedió como desde el siglo XV como hasta el siglo XVIII, más o menos, que fue como un periodo en la Tierra en donde decreció la temperatura promedio, ¿no? A diferencia ahorita que está aumentando, en ese momento decreció. Entonces, pues sí, se tuvieron inviernos pues un poco fuertes, hubo escasez de comida, hubo bastante hambruna. Entonces, tú solamente lo percibes y dices, ah, pues de seguro la temperatura del planeta debió haber decrecido por X o Y razón. A lo mejor, no lo sé, hubo más erupciones de los volcanes, por lo tanto se cubrió más la atmósfera del planeta, entonces entró menos luz solar y por lo tanto decreció la temperatura, ¿no? Entonces, ese es como el tipo de perspectiva que tú tienes, pero de hecho existe un artículo en donde se metieron más a profundidad en este tema, tomaron una perspectiva en donde incluyeron el colonialismo y se dieron cuenta que en realidad lo que causó la pequeña edad de hielo fue el colonialismo, porque cuando llegaron, pues, los europeos aquí a América, hubo tanta matanza, aproximadamente 50 millones de personas en todo el continente americano, se deforestó tanto, se extrajo tanto, hubo tanta matanza y tanta pérdida de biodiversidad, que eso causó un decrecimiento en el CO2 en todo el planeta. Entonces, se pudo concluir en ese artículo que esa fue la mayor causa de la pequeña edad de hielo. Entonces, en realidad el colonialismo afectó de manera global. Entonces, desde ese momento, pues ha tenido efectos adversos a las personas que fueron colonizadas, ¿no? Y también, por ejemplo, que como mencionó Viridiana hace rato, nosotros qué percibimos por desarrollo. El desarrollo en realidad fue un concepto, digamos, que se le fue puesto un significado distinto después de la Segunda Guerra Mundial, con un discurso de Harry Truman, que en ese momento era el presidente de Estados Unidos, que en 1949 básicamente dijo, los países que se parezcan a nosotros somos los desarrollados, y los países que no se parezcan a nosotros son los países subdesarrollados, son los países que necesitan ser como nosotros, que los vamos a ayudar, que en realidad no necesitan ser ayudados, ¿no? Que en realidad siguen sufriendo las consecuencias del colonialismo. Entonces, tiene muchísimas capas ese tipo de cosas y yo creo que una de las posturas más esenciales que alguien debe tomar como activista climático es la de colonialidad, porque cada vez lees más al respecto y te das cuenta que en realidad nos rodea. Entonces, sí, y también la interseccionalidad, como mencioné hace rato, como nosotros como personas que hemos tenido ciertos privilegios, ya sea persona de tez blanca, ya sea un hombre, ya sea una persona con ningún tipo de discapacidad, a lo mejor audiovisual, solo dale lugar a esa persona para que hable, no intentes tú apropiarte de su voz. Esas personas son más que suficientes y esas personas son más que capaces de hablar por ellos mismos. Entonces, a veces uno tiene que aprender a solamente callar y dejarle lugar a esa persona. Claro. Kevin, no sé si quiera completar el comentario, la pregunta. Así que Paola lo dijo perfecto. Solo aclararía en el tema del protagonismo. El protagonismo puede ser rotativo. No podemos negar que era esencial un protagonismo como el de Greta Thunberg, por ejemplo. No podemos negar que era esencial un protagonismo como Martin Luther King, como Nelson Mandela, como Gandhi. Pero incluso la definición que menciona Nelson Mandela sobre el líder, un líder es aquel que forma a otros líderes. Y eso es algo que se basa en Extinction Rebellion, de que sea rotativo. Entonces, sí puede, que buscamos, no es que haya un protagonista esencial de Extinction Rebellion, ¿no? Los fundadores, como menciono, se quedaron aislados incluso dentro de Extinction Rebellion Internacional. Es más, hasta algunos han tenido problemas incluso con los lineamientos
eventos de Extinction Rebellion Internacional. Entonces, lo interesante es que si hoy me toca ser el que coordina, ¿no? Oye, hoy voy a ser el coordinador, pues en la siguiente, pues a lo mejor voy a aprender y me voy a mudar a otra célula y voy a aprender de esa célula y ya no voy a ser coordinador. Después me tocará a mí ser otra vez el coordinador en esa célula. Entonces, esa rotatividad es lo que hace que uno tenga mayor aprendizaje y que pues el protagonismo pues, sí podrá ser esencial en ese momento, pero como rota, no hay una persona que termine teniendo el deseo de tener un abuso de poder, ¿no? Esa es la parte importante y hay que tratar de ser justo en los movimientos y como una propuesta ya en futuro para el cambio social, el cambio de sistema, en que se pueda hacer un modelo similar, donde no haya un protagonismo que no se rote, que no sea perduradero de las personas que estén en el poder y que al final de cuentas tengan un compromiso social que puedan entonces responder ante las acciones negativas que hayan realizado, ¿no? Eso sería básicamente lo que agregaría de lo que comentó Paola, porque lo hizo de maravilla. Bueno, muchísimas gracias a ambos. No sé si tengan comentarios finales o alguna otra persona que tenga preguntas, comentarios, pueden igualmente decírnoslas por el chat, ahí a los que nos están viendo en Facebook. Pero si no hay más, no sé si tengan algunos comentarios finales. Perdón, yo sí tengo un comentario final. Ok. Sí, adelante. Sí, bueno, justo pues soy parte de Ecociencias y soy parte de varios de estos grupos y digo también la acción de Extinction Rebellion también es una acción que admiro bastante. Sin embargo, o sea, después de 2 años de estar como muy intensamente en pues en todo este movimiento, lucha, acciones, intentos desde, pues tanto en marchas como en los espacios más académicos, como en espacios como la COP, etcétera. La verdad, y bueno, también platicando con gente que estuvo hasta en los movimientos para el Día de la Tierra en los 60s y así, la verdad es que no dejo de sentir que hoy en día la lucha ambiental y climática, muchos quisiéramos que se mantuviera como una lucha armoniosa y una lucha con una buena imagen. Y definitivamente creo que hay que hacer ese esfuerzo. Y también creo que está increíble que estemos tomando estos enfoques interseccionales para pues tomar en cuenta y no seguir cometiendo presiones en situaciones de género, de identidad de género y de identidad sexual, en cuanto a la colonialidad, especialmente los jóvenes de Latinoamérica. Creo que es muy importante que tomemos esto en cuenta, pero la verdad es que considerando que la emergencia climática y ambiental amenaza con los derechos humanos de todos nosotros, a mí a veces sí me deja la sensación de que necesitamos tomar medidas más radicales, porque durante ya más de 50 años, la lucha ambiental ha tratado de ser una lucha por la Pachamama y pues como una lucha en muy buena onda, y creo que sí debe de ser el fondo de nuestra lucha, pero los mecanismos no están funcionando. Entonces, mi última pregunta para Paola y Viridiana y Kevin es, o sea, si bien sí tenemos que plantearnos muy bien si deseamos emprender acciones de tipo bloque negro, por ejemplo, bueno, sí me gustaría preguntarles si sí consideran que igual y sí deberíamos de empezar a considerar algunas medidas, por así, entre comillas, agresivas, porque la verdad creo que es mucho más agresivo que a las generaciones de ahorita y todas las que vienen nos estén dejando unas proyecciones en las que hay un 95% de probabilidad de que fallemos en lograr el Acuerdo de París, y las proyecciones son que incluso pasando los 1.5 grados centígrados, la cantidad de los millones de personas, que dentro de esos millones estamos nosotras, vamos a estar condenados a comprar alimentos muchísimo más caros, escasez de agua, un aire nocivo, de por sí ya es nocivo, simplemente respirar el aire de aquí en la Ciudad de México cada día equivale a respirar una cajetilla una cajilla de cigarrillos. ¿No creen que eso también es bastante violento y que las medidas, pues políticamente correctas no están funcionando y que deberíamos de plantearnos seriamente pues sí, si tomar medidas más drásticas? Y pues ya ahí dejaría mi pregunta. En todo, sin ganas de exhibir a nadie, o sea, igual si no quieren responder por seguridad, lo entiendo, porque pues esto también se está transmitiendo en vivo, pero la verdad es que yo sí he tenido esa inquietud últimamente.
Gracias. ¿Me permiten a mí responder? Me parece fascinante esta Sí, pregunta. adelante. Recordemos que la historia lo escribe quien gana. Entonces, si en este momento el que tenga el poder utiliza los términos agresivo y sale de nuestro discurso como activistas climáticos de que somos agresivos, lo van a mover a su gusto y el poder mediático lo tienen ellos. Entonces, perderemos audiencia. ¿Quiere decir que no podemos ser más radicales? No, podemos ser más radicales. ¿Eso tiene que ser que seamos violentos? No, podemos ser radicales y impactar en la parte económica. Les va a pesar más la parte económica a que estemos golpeando gente. Entonces, pero si empezamos a golpear gente, por ejemplo, vamos a poner como un caso drástico, lo que va a pasar es que vamos a perder audiencia. Si impactamos en la parte económica, sí, va a haber gente que le afecte, pero al final de cuentas, las afectaciones económicas son los que han hecho los cambios sociales. Analiza todos los movimientos. Cuando afectas económicamente al que tiene el privilegio, se empiezan a hacer las afectaciones, los cambios sociales. Entonces, yo creo que sí debemos ser más radicales, por supuesto, pero no violentos. Y no utilizar el término agresivo porque eso nos va a traer algo bueno. Ahora, yo inicié mi presentación mostrando que hay 3 cosas que se tienen que hacer. Y ya es algo que cada uno tiene que hacer la introspección. Yo soy completamente amigable con el ambiente. Sí o no. O sea, hay opciones y les puedo hablar de muchas opciones. A ver, sabemos que una de las industrias, ahí dependiendo de dónde salga la bibliografía, pero bueno, puede ser la industria, o una de las industrias que más contaminan es la industria de carnes. Consumo carne, consumo lácteos, mi alimentación se basa en eso, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? ¿Quiero ser vegano? No. Bueno, pero ¿cómo puedo resolverlo para no impactar tanto mi ambiente? Vale. Yo tengo el poder. Yo quiero comprar Coca-Cola o refrescos o papitas. ¿Dañan al planeta? ¿Sí o no? Una de las ponentes que más me gusta se llama Jimena Gabilondo. Les invito a que en algún momento puedan escuchar sus pláticas. Es un curso muy bueno para volverse Eco Warriors. Y una de las frases que ella utiliza al final es de Kant y menciona, si nosotros hacemos acciones pensando en que todo mundo hace esas acciones a nivel mundial y nos hacemos la pregunta, ¿es positivo o es negativo? Podemos resolver la situación del mundo. Claro, es muy complicado a veces la vida diaria, pero si yo al comprarme unas papitas lo hiciera como yo lo estoy haciendo, todo el resto del mundo lo hiciera, ¿sería positivo para el planeta? ¿Sí? Entonces puedo comprar mis papitas. ¿No va a ser positivo para el planeta? No, no lo hago. Ese tipo de cosas son las que nosotros deberíamos empezarnos a encaminar. Aunado a eso, la situación que tenemos es que tenemos poco tiempo. Todas las acciones sociales y todos los cambios sociales han perdurado durante mucho tiempo. Estamos ahorita desesperados porque la crisis climática y todas las acciones climáticas que estamos realizando no han tenido los efectos que deseamos. Sí, pero en el poco tiempo, o sea, lleva muy poco tiempo esto en boga de las personas. Yo sé que ese es como el beneficio que tuvieron para los cambios raciales, o sea, los movimientos raciales y demás, que tuvieron mucho tiempo. O sea, obviamente la gente moría y demás, pero no se acababa el planeta porque estuvieran masacrando indígenas o estuvieran masacrando negros. O sea, eso sabemos que eso no pasa en ese momento, y por eso pasó durante mucho tiempo varios procesos hasta que se llegaron estos cambios, que hoy en día seguimos siendo parte de esos cambios, ¿no? Seguimos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, en nuestro país, las discriminaciones de los indígenas. Pero en la crisis climática no hemos dado el tiempo, pero tampoco lo tenemos. Y como no lo tenemos, no nos podemos limitar a una acción. No nos podemos limitarnos solamente a hacer manifestaciones o hacer acciones de desobediencia civil por parte de Extinction Rebellion. Porque sí, a lo mejor el gobierno dice, voy a declarar emergencia climática, como se hizo en Inglaterra gracias al movimiento de Extinction Rebellion. Y luego, yo voy a mi casa y me compro una Coca-Cola. ¿Dónde está el efecto? O sea, ¿dónde está el impacto? Yo estoy alimentando a la industria que más plástico genera a nivel mundial. Entonces, yo con lo que yo gasto, con las acciones que yo hago, yo estoy haciendo una voz a donde quiero que las cosas pasen. Y eso es algo que tenemos que hacer. Y también mencionaba Ecociencias, el tema de que no lo podemos hacer de manera aislada. Porque sí, a lo mejor yo soy vegano, soy zero waste, es más, yo hice muchos cambios a nivel en mi vida y cambié a mi familia. Pero el resto de mi comunidad lo sigue haciendo de la misma manera. Y entonces, pues sí, soy uno. Hay que juntar 3.5%. Y por eso las alianzas, el hacerlo en conjunto con otros grupos, es la parte esencial. Es empezar a hacer comunidad y hacerlo divertido, porque si hacemos divertido, más perdura. Si no lo hacemos divertido, pues entonces nadie va a querer hacer. ¿Quién va a querer ir a una manifestación que se está aburriendo semana con semana? Esa es parte de las cosas que tenemos que empezar a hacer. Y bueno,
no vengo a hablar de algunos proyectos, sino de Extinction Rebellion, pero hay proyectos, yo tengo uno de mis proyectos que se llama Resilience 2020, es que si en tu casa estás consumiendo gas LP, gas natural, no tienes producción orgánica y tienes que comprarlo, te damos la manera para hacerlas. O sea, y así como mi proyecto, hay muchos proyectos que te ayudan a hacer tus cambios en tu vida. Algunos cuestan, otros cuestan, el nuestro no cuesta, hay otros que sí, pero bueno, uno podrá darse el lujo como uno guste, la velocidad en la que quiere llegar a hacer transformación en su casa, pero ya existen. El punto es desear hacerlo, ¿no? Y sabemos que la gente, no todos tienen las mismas oportunidades, pero si nosotros estamos basados en este privilegio, tenemos una responsabilidad de hacerlo. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias, Kevin. Una disculpa, Diana tuvo problemas de conexión, pero no sé si Pau o Viri quieran agregar algo a últimas palabras o algún comentario. Pues sí, de últimas palabras y agregar algo, pues sí, me gustaría, bueno, me encantó, muy atinado lo que nos menciona Kevin. Pues sí, me gustaría que no nos quedemos con esa idea, como lo que ahorita decía Roger, ¿no? De que se necesitan, no se pueden pensar en cambios más radicales, no. O sea, como un ejemplo, estos conflictos de intereses que ha habido, por ejemplo, en Chihuahua con el agua. Ya llega un punto donde no ha habido un diálogo, hay una imposición de un proyecto o de quitarles el agua a las comunidades y que ocasiona que haya violencia, que haya manifestaciones, que haya muertes, que haya desapariciones, etcétera. Y no es necesario llegar a eso. O sea, se pueden hacer cambios desde mucho antes. Como diría en derecho el principio precautorio, en este caso, pues atender las necesidades de esas comunidades, informarlas y sobre todo brindar escucharlas y brindar, bueno, mi consejo iría más a, por ejemplo, tenemos otras herramientas que promovemos en ecociencias y en lo personal, la educación. Considero que la educación es un arma, o sea, no lo quiero decir como arma, pero sí es una herramienta importante para no dejarnos como llevar como de, sí, vamos a hacer manifestaciones y nos vamos, como decíamos, a declarar una crisis climática y ambiental y ya con eso estoy poniendo mi granito de arena, con eso estoy solucionando las cosas. O vamos a enfocar en los objetivos de desarrollo sostenible y hacerlo a la par, sin cuestionar, sin nada. No, o sea, siempre hay que formar a las generaciones que vienen detrás de nosotros y si se puede a las que están adelante nosotros, aunque ya es un poco más difícil hacerles cambiar de opinión, hay que formarlas en un pensamiento crítico, en que cuestionen todo lo que aprendieron desde casa, desde que les decían, no, sí, o no sé, en tu familia, tomando el ejemplo de Kevin de la Coca-Cola, no, pues es que en mi familia solo se toma Coca-Cola, es el único refresco que conozco, pero si no sabes todo lo que hay detrás de esto en cuanto a producción de plástico, en cuanto a lo que utilizan de agua, de dónde consiguen el agua, cómo se hicieron de esa agua, o sea, ese tipo de cosas que queremos promover de ecociencias y con la educación, que nos cuestionemos todo y que no pensemos tanto en soluciones radicales, sino que en evaluar los esfuerzos que se han hecho en otras partes, no solo de la Ciudad de México, sino de el interior de la República y del mundo, como esto de los buenos vivires. O sea, uno aquí de la ciudad pues apenas está empezando a enterar de este tipo de movimientos que ya llevan años, llevan mucho tiempo haciendo de otra forma, haciendo las cosas, y no por eso podemos decir que no están funcionando. Para mí esas son estrategias que han funcionado a su manera, o sea, también no podemos esperar que haya un cambio de la noche a la mañana y que también se la están viendo difíciles en que quieren pues acabar con ellas, se quieren imponer y seguir expandiendo esta forma de hacer las cosas de un modo pues capitalista, ¿no? Y todo lo que conlleva eso. Entonces, desde Ecociencias queremos compartirles otras formas de hacer las cosas, otras formas de relacionarnos con la naturaleza, de comer, de hacer nuestras necesidades básicas sin necesidad de explotar la naturaleza o regresarle de una u otra forma lo que nos brinda y pues promover estos valores que también son bien importantes y esto se tiene que promover desde chicos. Por eso también considero que la educación es un arma muy poderosa y pues ya que Pau no me deje mentir, que el tiempo que hemos estado trabajando en lo de educación ambiental mundial es una organización no gubernamental que también busca hacer esfuerzos, no solo en cada escuela aquí de México, sino a nivel global, o sea, llevar nuestro proyecto de educación ambiental y compartirlo con las demás personas en, por ejemplo, esto que les mencionaba, las conferencias de las partes, para que conozcan lo que se está haciendo aquí y no se queden solo con que, en México no se hace nada, necesitamos llevarles los objetivos de desarrollo sostenible, necesitamos enseñarles cómo hacer las cosas, hacer
una rebelión o algo, o un movimiento ya muy, muy radical, porque allá no se está haciendo nada. Claro que sí, se están haciendo muchas cosas. El punto es darles difusión y pues promover que cosas como la educación pues se sigan llevando a cabo. Y pues ese sería mi comentario final y pues no se sientan pesimistas, no se sientan como que no se está haciendo nada, al contrario, estamos realizando, cada quien está apoyando, poniendo su granito de arena, desde lo individual hasta la comunidad y pues en lo colectivo, en este caso en el colectivo en Proyecto Ecociencias. Pues gracias. Muchísimas gracias, Viri. Me parece que Kevin iba a decir algo. Sí, Adelante. nada más quiero hacerles una invitación, que es lo que les había comentado. Hay una institución que se llama POP Movement, que significa Protect Our Planet Movement. Fue fundada por Rajendra Pachauri. Rajendra Pachauri fue el Premio Nobel de la Paz en el 2007. Él fue el presidente del IPCC entre el 2005 y 2012. También fue el fundador del Foro Mundial de Desarrollo Sostenible. Y bueno, Pop Movement es un movimiento que no tiene por qué chocar con otros movimientos. Si están involucrados en uno, pueden unirse a ese sin ningún problema. Y lo que busca este movimiento realmente es como empoderar más bien proyectos ambientales. Entonces, ustedes tienen un proyecto ambiental, pueden unirse a Pop Movement, lo presentan y los empiezan a padrinar. Hoy en día el encargado, porque desgraciadamente Rajendra Pachauri falleció al principio de año, su hijo, Ash Pachauri, es el que está encargado de Pop Movement. Y en diciembre, el 3 y 4 de diciembre, se va a llevar a cabo un festival del foro de Pop Movement. Les extiendo esta invitación, es gratuito, solo tienen que hacer el registro. En este caso, bueno, les puedo dar mi Instagram y cualquier cosa les escriben y yo les mando, les hago llegar la información. Me encuentran como Kevin M de mamá, M-U-N, o sea, Kevin M. Moon. Y ahí, bueno, yo les puedo mandar la información. Creo que es un área de oportunidad muy grande. Llegan a estar como ponentes como expresidente de Ecuador, primer ministro de Japón. O sea, son personas de bastante importancia política, personas que hicieron un impacto ambiental fuerte en su país, platican incluso las trabas que tuvieron para algunas cosas que no lograron hacer. Un primer ministro del sur de Australia estuvo presente en el foro y va a estar presente ahora en este festival y menciona justo la situación de cuál fue el reto que tuvo para poder hacer que su estado se volviera completamente amigable con el ambiente en temas energéticos utilizando energía renovable. Entonces, es el 3 y 4 de diciembre el festival de Pop Movement. Y bueno, cualquier cosa les mando el link por el registro y demás. En mi Instagram es Kevin con KV, M de mamá, otra vez M de mamá, UN, Kevin M. Moon. Muchísimas gracias, Kevin, por promover el evento. Definitivamente desde AUTS también vamos a hacer lo posible para promoverlo. Me parece que Paola tenía una última intervención igual. Adelante. Sí, nada más para, supongo, darle cierre a esta conferencia, pues quería dejar a todos los que están aquí, ya sea en la reunión o en Facebook, con un texto que me gusta mucho, que tiene que ver con la brújula del gran giro, que fue en lo que me basé para decir cómo reanimar la esperanza, en la parte en la que yo hablé, ¿no? Entonces, les voy a leer un texto que me gusta mucho. Dice: si el gran giro fallara, no sería por falta de tecnología o datos relevantes, sino por la ausencia de voluntad política. Es fácil permitir el entumecimiento del corazón y la mente cuando estamos distraídos y temerosos y las probabilidades están en nuestra contra. Los peligros que enfrentamos ahora son tan ubicuos y a la vez tan difíciles de ver y tan dolorosos de ver cuando logramos hacerlo, que este entumecimiento nos llega a todos. Nadie se escapa de su efecto. Nadie es inmune a las dudas, la negación o distracción en relación a la severidad de nuestra situación, ni dudar de nuestro poder para cambiarla. Aún así, de todos los peligros que enfrentamos, desde el cambio climático hasta las guerras nucleares, ninguno es tan grande como el entumecimiento de nuestra respuesta. El entumecimiento de mente y cuerpo ya tiene lugar, en nuestras distracciones como individuos y naciones, en las peleas que escogemos, en los objetivos que buscamos, en las cosas que compramos. Así que permitámonos verlo. Veamos cómo es que ocurre para que podamos despertar. El trabajo que reconecta nos ayuda a abrir los ojos, mentes y corazones. Entonces, reconectados con nuestro deseo más profundo, escogeremos la vida. Mira, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Pau, y muchísimas gracias a Proyecto Ecociencias y a Extinction Rebellion. Cabe destacar que sin todo su apoyo, ya sea en cuestiones técnicas, en cualquier aspecto, son nuestras organizaciones aliadas y realmente no se hubiera podido hacer este evento sin su ayuda. Bueno, les dejé el formulario ya varias veces en el chat. Cualquier duda que tengan, nos pueden estar mandando mensaje. A las 7 va a ser la noche del buen convivir, en la cual pues van a tener la oportunidad de literalmente de convivir directamente con los ponentes como Pau, como Roger, como Viri. Esperemos también que Kevin se una. Y pues la idea de la noche del buen convivir es justamente pues todo lo que han dicho en esta conferencia, ¿no? Que no solamente se quede en difusión, ni mucho menos, sino que esto escale a acciones concretas, que realmente podamos hacer sinergias, en este caso pues para los buenos vivires o para proyectos relacionados con el cambio climático, ¿no? Sin más por el momento, pues ya dejo de transmitir en Facebook y muchísimas gracias a todas.